Hoy hablaremos de la cofradía de los hermanos de la costa, es decir, de unos piratas, y particularmente de alguien que trató de poner orden allí donde solo había caos, un señor llamado d'Ogeron. Para mejor comenzar esta charla, nos situamos a principios del siglo XVII. En ese entonces vivían en esta isla La Española muchos bucaneros, eran hombres de muchas nacionalidades, refugiados, algunos protestantes perseguidos, esclavos evadidos, chorros, desertores del ejército, nobles aventureros. Se los llamaba bucaneros, ya saben ustedes, porque comerciaban con la caza y la venta de carne que ahumaban justamente en las bucanas. Se trataba de un rudimento que en un principio habían utilizado para sobrevivir en aquellas tierras. Cazaban chanchos, en realidad. Por esos tiempos, un decreto de España prohibió a sus súbditos de América todo comercio con los demás países. Bien sabemos nosotros que los productos de las colonias debían ser negociados y transportados por los españoles, y a su vez todas las mercancías importadas tenían que proceder de España. Este decreto fue un enorme error político y económico. Surgió un contrabando del que los bucaneros sacaron un gran provecho. Los propios barcos españoles se acercaban a la isla La Española en busca de precios más baratos para la carne seca y poco a poco para todo tipo de mercancías. Los primeros bucaneros se enriquecieron rápidamente. Pronto llegaron miles de hombres a La Española para tratar de sumarse a aquellas filas de contrabandistas que parecían tan prósperos. En 1620, los españoles empezaron a atacar a los bucaneros. Murieron centenares, pero muchos escaparon hacia la isla de la Tortuga, al noroeste de La Española, una isla que estaba muy cerca, en verdad, de La Española, creo que a 7 kilómetros de distancia mínima. La Tortuga tiene 40 kilómetros de largo por 8 en su parte más ancha. Había en aquel entonces muy pocos habitantes allí, todos ellos indios. Y fue en ese lugar donde los bucaneros refugiados formaron la cofradía de los hermanos de la costa. Fueron piratas unidos por el mismo objeto, fundar una sociedad para salvaguardar la libertad de esta gente. En aquella sociedad no había prejuicios de nacionalidad ni de religión. La guerra entablada entre los diferentes estados europeos no perturbaba la armonía de la cofradía. No existía en aquel foro la propiedad individual. Ese principio no se refería a la parte del botín que podía tocar a cada uno, sino a la propiedad de la tierra. La isla de la Tortuga nunca fue dividida en lotes ni en secciones de casa. Los barcos pertenecían a toda la cofradía. Cuando un capitán llegaba con su barco a sumarse a las filas de los hermanos, perdía los derechos individuales sobre la embarcación. Cualquiera que preparara una expedición podía utilizar los barcos comunes. Esto no le importaba mucho a los piratas, pues ya sabemos que tenían un vínculo bastante liviano con sus naves. Los bienes para los usos, las naves para los usos, dirían ellos. Bien. Continuemos. No había tampoco allí, bueno, sería, ¿no?, un código penal. Los asuntos, las querellas, por decir así, se disputaban de hombre a hombre, es decir, cuando había un litigio, lo arreglaban a piñas. Nadie estaba obligado a combatir. La participación en las expediciones era voluntaria. La cofradía jamás persiguió para vengarse a algún hermano que lo hubiera abandonado, es decir, que te podías ir cuando querías. Se elegía un gobernador
que podía ser depuesto de sus funciones por votación. No solo era elegido por votación, también era depuesto por votación. No tenía en absoluto los poderes de un gobernador colonial. Existía también un consejo de ancianos, no muy numeroso, debido a la dificultad en llegar a viejo, habida cuenta de la profesión de aquellas personas. Este consejo vigilaba la pureza del espíritu libertario, por llamarlo de algún modo, y decidía la admisión de los nuevos hermanos. Solo podía ser miembro de la cofradía el que hubiera cumplido con una serie de pruebas. Esta serie de pruebas eran llamadas matelotage. Cuando un aspirante llegaba a la isla Tortuga, cualquiera fuera su nacimiento, su edad, entraba al servicio de un pirata. El postulante entraba al servicio de un pirata. Debía seguir a su señor a todas partes, hacerle la comida, lavarle la ropa, limpiarle la choza, cuidarle las armas, y durante el combate incluso debía mantenerse al lado del tipo y protegerlo. No participaba este postulante en la elección del gobernador y debía vestirse con las ropas de desecho de su jefe, las pilchas que el jefe tiraba. 2 años de ese servicio eran necesarios para que se lo considerara como un hermano. Allá por 1640, en la corte francesa, comenzó a pensarse en convertir la Tortuga en una colonia. Al principio mandaron a un tipo como gobernador, para ver si ponía un poco de orden ahí, un tal Lavasseur. Era un capitán muy hábil, pasó las pruebas pertinentes y se ganó el apoyo de los hermanos franceses, e incluso llegó a convertirse en gobernador de la cofradía, con el voto de la cofradía. Pero Lavasseur olvidó su misión oficial. En realidad, se convirtió de cuerpo y alma en un miembro de la cofradía y ya no le importó cumplir con las instrucciones que traía desde Francia. Quiero decir que se convirtió en pirata nomás. Desde Francia, nuestro amigo Mazarino mandó a otro ñato para ver si podía gobernar a los hermanos. Era el caballero Fontenay, que también se hizo pirata. Parece que todos los que iban a combatir a aquellos hermanos o eran derrotados o terminaban sumándose a ellos. Tiempo más tarde, en París, el administrador general de finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, leyó un ensayo sobre los bucaneros. Estaba escrito nada menos que por un antiguo hermano de la costa, llamado Bertrand d'Ogeron. Y allí, en este ensayo, se explicaban las oportunidades perdidas por Francia para apoderarse de la isla Tortuga. Y Colbert supo así del enorme conocimiento que tenía d'Ogeron acerca de la cofradía, y se le ocurrió mandarlo al propio d'Ogeron para que se encargara de tomar para Francia aquella isla. d'Ogeron en realidad no era más que un aventurero fracasado, pero Colbert había hecho una buena elección. Se trataba de darle al antiguo pirata la posibilidad de reivindicarse. Después de haber fracasado en sus aventuras junto a los hermanos de la costa, d'Ogeron se había retirado sin ningún rencor hacia sus compañeros. Después se había dedicado a la explotación de unas salinas, pero siempre con malos resultados. Parece que cada trabajo que emprendía el d'Ogeron terminaba mal. El propio d'Ogeron en su ensayo había escrito: estoy rodeado por los despojos de mis empresas infortunadas. Y entonces, desilusionado, andaba ahí en Francia, había escrito ese libro y ahí estaba. Muy bien, los funcionarios encontraron al d'Ogeron, le ofrecieron aquella misión y el antiguo pirata aceptó. Pensó en adueñarse de la Tortuga, seduciendo a los integrantes de la cofradía
con disposiciones que no los molestaran. Muy bien, llegó haciéndose lotario d'Ogeron a la isla el 6 de junio de 1655 con unos 30 hombres. En poco tiempo, del mismo modo en que lo habían hecho Lavasseur y el de Fontenay, se hizo nombrar gobernador. Dicen los historiadores que aunque consiguió ese lugar en carácter de antiguo hermano, había que ver en d'Ogeron a un funcionario francés, a un agente de la sociedad que no se iba a dejar tomar por los habitantes de la Tortuga. Y el d'Ogeron empezó sin ejercer la menor violencia. Se limitó a estimular el cultivo del cacao, del maíz, del tabaco. Después construyó una fortaleza llamada La Torre. Más tarde puso en práctica un plan bien concreto para diluir el carácter pendenciero y anárquico de los hermanos, para organizar una verdadera colonia. Buscó una razón para que estos muchachos se afincaran definitiva y ordenadamente allí en la Tortuga, ¿no? Y para ello les buscó mujeres. Mujeres. d'Ogeron contrató a un centenar de muchachas francesas, ¿no? Para que fueran a pasar a la Tortuga el resto de su vida. Se trataba, según dicen las crónicas, de mujeres de vida airada y vaga sinvergüenza. Pero no importaba. Para aquellos hombres privados de todo contacto con mujeres europeas durante años, aquella disposición fue aplaudida verdaderamente. Incluso cuando se enteraron de esto, cientos de colonos empezaron a llegar a la isla, atraídos por la noticia de que había muchachas en la isla. d'Ogeron concibió una especie de resarcimiento, una metodología para recuperar el gasto que insumían las chicas en el viaje. El que arreglaba con una concubina tenía que pagar los gastos de transporte de la mina. O sea, llegaba una mina a la Tortuga, vos arreglabas con la mina, fenómeno, tenías que pagar el viaje. Estaba bien, ¿eh? Está bien. Hay una crónica que cuenta cómo era la llegada de los contingentes de muchachas, ¿no? Parece que los hermanos formaban un semicírculo en la playa, muchos de ellos se vestían de gala, como es lógico. Van a llegar las minas, uno se tiene que vestir más o menos bien. Cuando la última de las muchachas bajaba de las canoas y llegaba a la costa, un hermano daba un discurso grandilocuente, ¿no? Ese estilo de brindis, donde se hablaba de honestidad, fidelidad e incluso de redención. Se había dictado un reglamento, parece que las parejas no tenían que casarse, pero el hombre se comprometía a considerar a la mujer como su compañera y de ningún modo como su esclava. Si la muchacha era maltratada, podía recurrir al gobernador, quien estaba autorizado a romper la unión. Por otra parte, si el hombre moría en acción o se las tomaba, es decir, no regresaba unos meses después de su partida, la muchacha podía elegir a otro niato. Un nuevo protector era el lenguaje que utilizaban los cronistas. Parece que las mujeres se adaptaron con mucha facilidad, los hermanos de la costa también. Muchas parejas tuvieron hijos, un edicto confirmó su derecho sobre los hijos, los hombres de la cofradía se convirtieron en burgueses, empezaron a profesar otra moral. De a poco abandonaban su vida aventurera y cuando salían siempre regresaban a la Tortuga. Poco a poco aquellos antiguos bucaneros se fueron integrando sin darse cuenta a la economía francesa. Sus empresas las manejaba d'Ogeron de tal forma que servían a Luis XIV. Los colonos llegaban cada vez en mayor número y la cofradía quedó minimizada ante lo que ya se parecía a una típica población antillana, y el poblado se llamó Port-de-Paix.
Puerto de la Paz. Hubo una insurrección, hay que decirlo, cuando el holandés Mansveld se dio cuenta de que el espíritu de empresa de los hermanos servía a los fines imperialistas de Francia, concibió el proyecto de formar una república libertaria, una república pirata, en la costa de los Mosquitos, ya en tierra firme, ¿no? En 1667, Mansveld murió envenenado. Algunos dicen que fue el D'Ogeron el que lo envenenó. Es uno de los tantos proyectos fracasados de repúblicas piratas. Hubo muchos en Europa, en el Caribe, en Nueva Orleans. Digamos, no para hacerlo en Nueva Orleans, pero en Nueva Orleans durante el momento, esto debe haber sido para 1812, durante la guerra entre los Estados Unidos e Inglaterra, cuando Andrew Jackson recurre a los piratas que paraban ahí cerca de Nueva Orleans para que lo ayudaran a defender la ciudad frente a los ingleses. Ahí había algún que otro pirata entre ellos que soñaba o que soñó después con formar una república pirata. Hágame acordar que hable alguna vez de ese episodio, el episodio en que Jackson recurre a los piratas para luchar contra Inglaterra. Un episodio lejanamente emparentado con la historia argentina. ¿Por qué? Porque hay un personaje que está allí, está en esa pelea, un personaje que pudo haber sido decisivo en esa batalla que pierden los ingleses. Este personaje lucha para los ingleses, es Cochrane, el mismo que iba a estar después en Chile frente a Perú con San Martín, con quien no se llevó nada bien. Pero Cochrane era vivo y había establecido un plan de ataque lleno de paciencia y de sabiduría que no fue respetado y los ingleses perdieron aquella pelea. Pero, digo, en general, estos proyectos de construir una república pirata nunca se concretaron. Muy bien, una vez que hubieron envenenado a Mansveld, aquel holandés que tenía ganas de hacer una república pirata en la costa de los Mosquitos, D'Ogeron sugirió a Colbert, el francés, el de las finanzas, que era posible que los habitantes de aquel lugar pasaran a ser oficialmente súbditos del rey de Francia, y eso fue lo que se decretó. La colonia pasó a formar parte de los bienes de la corona, no hubo disturbios, la hermandad de los piratas estaba de lo más aplacada y diluida, muchos de los bucaneros se habían convertido en cultivadores pacíficos, las familias poblaban la isla y la sumisión al rey de Francia era ya un concepto aceptado por todos. Alguno que otro hermano siguió sus aventuras en soledad. Uno de ellos, salido de la isla Tortuga, fue nada menos que el pirata Henry Morgan. Nada menos. Pues bien, D'Ogeron nombró a su sobrino, Poinsey se llamaba, gobernador de la isla, y satisfecho por su trabajo volvió de regreso a Francia para morir allí. Dice, ¿a qué viene? Vengo a morir. Esto lo hizo en 1675. Y lo que había sido una guarida de malhechores se convirtió en la capital administrativa de la nueva colonia francesa al norte de Santo Domingo. Impresionante el trabajo del D'Ogeron, como despacito fue convirtiendo a aquellos piratas. Me voy a detener aquí un rato largo, tentándolos con la felicidad burguesa, sacándolos de la vida aventurera y trayéndolos a esta otra forma de felicidad. Es una felicidad casera,
donde se profesa otra moral, naturalmente. La moral heroica es la moral de los piratas, la moral del valor, y fíjese, valor, ¿no? Se usa la misma palabra. El máximo valor es el coraje, que también puede ser llamado valor. Mientras que en la moral burguesa empiezan a prevalecer otras virtudes, digamos la prosperidad. Si usted quiere. Pero es inevitable caer en una novela donde el asunto central es este. El asunto central es que operan sobre un personaje la tentación de la moral heroica y la tentación de la moral burguesa. Personaje que, habiendo elegido la búsqueda de la gloria como forma de vida, es sin embargo acosado por su sobrina y por un bachiller, el bachiller Sansón Carrasco, para que vuelva, para que resigne sus sueños de gloria y encuentre aquella otra forma de felicidad, que es la felicidad casera, burguesa, cotidiana. El hombre, sin embargo, prefiere otra forma de felicidad y encuentra quien lo acompañe, que es su escudero Sancho. Ese es el asunto del Quijote. La lucha entre la tentación de la gloria y la tentación de los afectos de chimenea. Aquí el doguerón, como un bachiller Sansón Carrasco exitoso, sí, consigue doblegar despacito a esos Quijotes y los va convirtiendo de a poco en criaturas burguesas que vuelven a su casa y son ya más que Quijotes, Alonsos Quijanos a la vuelta del tiempo. Hay en cada uno de nosotros, en pequeñísima medida naturalmente, siempre algo de esa lucha. Siempre en algún punto de la vida entramos en conflicto y nuestro costado quijotesco lucha con nuestro costado burgués, por llamarlo así. En general, con los años, siempre hay un doguerón que nos domina, salvo que no nos dejemos dominar, salvo que alguna insurrección del alma nos mantenga siempre en tensión. Y así cada uno resuelve su moral, si se profesa la moral heroica, si se profesa la otra moral, la de los burgueses, o mejor todavía, como dicen algunos, la de los fariseos. Elección quizás es tan antigua, Alejandro, que estaba casi en la posibilidad que se le propone a Aquiles, ¿no? Claro que sí. Ahí, ya los griegos lo planteaban de un modo más dramático. Al elegir uno una vida corta pero gloriosa, estaba eligiendo la vida quijotesca. Estaba eligiendo la vida quijotesca. Y fíjese qué cosa impresionantemente poética. No había manera de tener una vida larga y gloriosa. Como si los griegos quisieran decir que más tarde o más temprano el que vive mucho termina por refugiarse en el fondo de su hogar y termina por sucumbir a la tentación de los afectos. Una tentación que yo no desmerezco. Al contrario. Cuidado. Esa tentación es encarnada nada menos que por el amor y por el amor de los hijos. Nada menos. Algún día hablaremos de la imposibilidad de armisticios en esta lucha. O se profesa una moral o se profesa la otra. No se puede ser Quijote los domingos por la tarde, ni se puede ser poeta a ratos libres. La diosa
requiere una entrega completa. Bíblicamente diríamos que nadie puede servir a dos amos. Y aquí también es así. Ni a Dios y al demonio al mismo tiempo, pero tampoco a la musa y a la diosa de la prosperidad al mismo tiempo. No. Para aquellos que han elegido, no importa cuál sea la elección, les dedicamos esta charla, pero también al Doguerón, al que profesó una moral y se inclinó después por la otra. Algo deberíamos preguntarnos, si es posible el camino inverso. Yo creo que es posible, pero más raro. Camino inverso, es decir, profesar primero la moral burguesa y un buen día hartarse de ella y salir a buscar aventura. Es posible, pero en general sucede al revés. ¿Vale, entonces? Algo de esto pasó con alguno de los apóstoles, Alejandro. Exactamente. Está muy bien, Fíjese, el recaudador de impuestos, tan luego, ¿no? Sí, Pedro. Por poner... Dejando la familia. Un ejemplo. No, digo el otro, el que era... ¿Cuál era el que era recaudador de impuestos? Mateo. Ahí está. Mire usted, ¿no? Mire usted. Bueno, entonces a Mateo, aquellos que abandonaron todo para cambiar una moral por otra, para ir a buscar la gloria, allí en esa aventura, si se quiere, insuperable. Para estos piratas y para todos los que en este momento están dudando, a ver a qué diosa van a servir. Qué momento, ¿no? Qué momento. El de la duda debe ser un momento. Pero me gustó haber hecho esta charlita después de haber contado la historia de Doguerón y de la Isla Tortuga. También queda pendiente, algún día lo hablaremos, una especie de curiosidad geopolítica, que es el desinterés de Francia por América, siendo que había hecho buen pie aquí. Sin embargo, casi toda América fue repartida entre la Inglaterra, España e incluso Portugal, pero Francia casi no tuvo descendencia, muy poco. Algunos países del Caribe hablan francés y alguna parte del Canadá también, pero pudo haber sido enormemente mayor la presencia de Francia en América. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? Se preguntarán, ya hartos de oírnos hablar, los oyentes de este programa. Bueno, ya que estamos hablando de la Cofradía de los Hermanos, vamos a oír una milonga que fue compuesta pensando justamente en los piratas de la Isla Tortuga. Esta milonga se llama precisamente Los Hermanos y la canta para todos ustedes nuestro Alfredo Citarrosa. Bueno, hoy hablaremos de la vida de los piratas, o al menos este es el título de la charla de hoy. También hemos tenido una idea genial. Hemos titulado a este opúsculo acerca de la vida de los piratas, precisamente la vida de los piratas. Hemos ido incluso a Argentores para ver si alguno no había tenido anteriormente esta idea, para evitar tener juicio, porque la gente registra ideas. Cada vez que se le ocurre una idea, la registra. Lo que revela que no se le ocurre muy frecuentemente, sino la vida se le iría en registro. Quiero aclarar que hemos hablado ya de los piratas muchas veces, pero que este no es una repetición de otra charla, sino simplemente el resultado de habernos encontrado con datos que no conocíamos, cosa que nos ocurre todos los días. Primero porque es escaso nuestro conocimiento, y segundo porque salimos a ver si encontramos algo. Sí. Bueno, antes de contar algunas particularidades de los piratas modernos, aparecen en la historia muchísimos antecedentes de bandolerismo marítimo. Por pirata moderno entendemos al pirata del Caribe. Pero 2000 años antes de la era cristiana, los fenicios, que comerciaban con la India y que se distinguían por la osadía de sus marineros, vieron constantemente apresados sus barcos por los piratas. La piratería fue en un principio considerada como una profesión legítima,
y su propia audacia le dio cierto carácter de nobleza. Y ahí está nuestro amigo Tucídides, que dice: esta vida de bandidos no tiene nada de deshonroso, se refería a los piratas, y hasta puede celebrarse. En Grecia la piratería estaba muy generalizada. En tiempos de Solón, los focenses, amigos de este programa, se habían acostumbrado a vagar por los mares y a vivir del producto de sus choreos. Y Solón toleró, aunque imponiendo ciertos reglamentos, las asociaciones de piratas establecidas. Hay quien asegura que la expedición de los argonautas no fue otra cosa que una lucha contra el bandolerismo desde las costas de Tracia hasta las costas de Colquide, donde se dice que estaba el vellocino de oro. Pero esto es hacer una interpretación histórica y verosímil de los mitos. No tiene ninguna gracia. Son gente que no se atreve ni a la credulidad ni a la incredulidad. Entonces explica estas leyendas diciendo que en realidad no eran tipos que iban a buscar un vellocino de oro, sino que eran piratas, y que en realidad no era que los aqueos iban a rescatar a la esposa de Menelao raptada en Troya, sino que era una guerra de intereses comerciales y así. Bueno, es preferible la más completa incredulidad a eso. La palabra pirata es griega, y viene de una palabra que significa arriesgar, piratán, algo así. Peirate era la palabra de pirata, peirate. Y peirán era la palabra que significa algo así como arriesgar. Pero la palabra pirata es griega. Los etruscos también eran bastante piratas, por así decir. Parece que los romanos, siguieron a los etruscos, imponían a los cartagineses la obligación de no navegar para saquear más allá de los límites que los tratados señalaban. Es decir, que había tratados incluso para el saqueo. El saqueo, el choreo en los mares estaba reglamentado. Después estaban los vikings, famosos por sus constantes y exitosos ataques, aunque en realidad casi no atacaban naves, más bien atacaban redondamente los puertos. Las ciudades, saqueaban las ciudades, vivían de eso. ¿De qué van a vivir los vikings? ¿Qué quiere que sean prestamistas? No eran prestamistas. Bueno, a fines del siglo XVII llegamos al punto en que queríamos situarnos. La piratería mostraba un aspecto distinto a siglos anteriores. Había incluso un decreto del rey de Inglaterra, el rey Jorge I, que lanzó el 5 de septiembre de 1718 la persecución de los piratas, que antes habían sido colaboradores, por no decir prisioneros de la corona, redondamente. Los ingleses se sentían víctimas de su propio invento, porque parece que el reino perdía más buques en manos de los piratas que por culpa de los españoles o franceses. Entonces el rey Jorge I se cansó y los declaró fuera de la ley. Incluso les dio un plazo, que era 5 de septiembre del 1718, para presentarse en Cana, para entregarse. Y el que no se entregaba iba a ser perseguido. Hablamos ahora entonces de los piratas ya fuera de la ley, incluso los ingleses. Los bucaneros, los filibusteros de aquellos años, actuaban por su cuenta, sin disfraz, amparado por potencia alguna. Estos hombres procedían, en su gran mayoría, de las tripulaciones de los barcos mercantes, que un día se hacían piratas, hartos de ser maltratados, o eran desertores de la Marina Real Británica, y también por las mismas razones, o por parecidas razones, se hacían piratas y llevamos a laburar por nuestra cuenta, que sé. Para los que venían del barco mercante, su conversión en pirata solía seguir al procedimiento de amotinarse. Se amotinaban primero, daban muerte al capitán, se adueñaban del barco y se hacían piratas.
o si no a veces eran apresados por los piratas y bueno, se pasaban a las filas de sus captores. Para los que procedían en cambio de la marina, en general el salario escaso, la rígida disciplina eran causa de deserción. En la piratería la disciplina también era muy brava, pero el incentivo era extraordinario porque había reparto de saqueo, era distinto. Se podía progresar siendo pirata. El caso es que hablaremos de algunos piratas. El capitán Roberts, famoso pirata del siglo XVIII, declaraba que la piratería era un trabajo honrado, que lo corriente era trabajar mucho y ganar poco. Pero, a diferencia de la marina, había en esa vida plenitud, placer, saciedad y fortuna, y también libertad. Y bueno, entonces no era igual. Un detalle. Lo que más molestaba a los piratas eran las guerras. Claro, porque al haber una guerra, ya el ataque a los barcos enemigos era cosa común, era cosa de todos los días, entonces se llenaba el mar de competidores. Ya todo el mar era un continuo atracar barcos y saquearlos. Entonces odiaban la guerra a los piratas y estaban a favor de la paz porque les convenía, como a tantos de la actualidad. En general ha sido así. Ciertas posturas pacifistas tienen poco de principistas y mucho de interesadas. Lo mismo que las aboliciones de la esclavitud. Yo les puedo garantir que no haya esclavos en la actualidad porque son un mal negocio. Cuando los ingleses descubrieron que era mucho más caro mantener esclavos que emplearlos en las fábricas y pagarles un sueldo de hambre, se decidieron a ser abolicionistas. Mientras no sucedió esto, fueron negreros. Pero bueno, esto sucede así. Para convertirse en capitán pirata, había que ser un gran navegante, había que ser capaz de sacar el mejor partido de cualquier embarcación, pero también había que ser categórico, inapelable en el reparto, saber cortar de raíz toda insubordinación. Al capitán se lo elegía por votación entre los tripulantes. A esto le llaman democracia los piratas. Pero esto no le aseguraba un puesto vitalicio. Porque con un fracaso alcanzaba para redondamente deshacerse del capitán. Lo que distinguía al capitán del resto de los hombres era mayor participación en el reparto del botín. Después venía el quartermaster, una especie de comisario de a bordo, un ladero del primer oficial del capitán, ¿no? Se ocupaba del cuidado de las provisiones o del mantenimiento de la disciplina. Y después, bueno, estaba el nostramo, que era el que cuidaba los palos y las velas, el artillero, que naturalmente cuidaba los cañones. Había también un cirujano, porque era frecuente que te hirieran. El cirujano que era el responsable de esas clásicas patas de palo que uno ve en las historietas, ¿no? El cocinero, bueno, todas las cosas que son previsibles. La dieta consistía en general en pescado fresco cuando tenían suerte, y si no, las cosas ahumadas ahí como podían. Ya hemos hablado de la alimentación en los barcos, que por cierto no cambiaba por muy pirata que uno fuese. O sea que en un barco pirata había los mismos inconvenientes con el agua potable que en barcos legales. El trabajo a bordo era permanente, había que tensar las lonas de las velas, arrojar fuera el agua sobrante, reforzar los maderos. Solamente el capitán y algunos de sus laderos dormían en literas. Los demás apolillaba en cualquier lugar. Había un constante peligro de incendios porque los pisos estaban, saben ustedes, calafateados con alquitrán. Y habiendo fuego a bordo, lo único que podía hacerse
para salvarse, y por un rato, era tirarse al agua, ¿no? Uno cambiaba el fuego por la sartén. El fogón de la cocina, justamente por el riesgo del fuego, se emplazaba sobre piedras para aislarlo del piso. Hay distintas maneras, hay cocinas portátiles también. Las naves piratas eran pequeñas para poder tener mayor movilidad. Por tal motivo estaban constantemente a merced de la marejada, siempre había baile, todo el mundo tenía mal de mar, andaban a los vómitos aún los más cancheros. Tanto es así que existía un sector de la nave dedicado exclusivamente a las consecuencias del mal, ¿no? Y no respetar aquel sector era sancionado con severas penas. Si vos ibas y vomitabas en otro lugar. Señor pirata. Bien. La mentalidad de los piratas no obedecía a un rasgo común. Este rasgo común es más bien consecuencia de la comodidad de los novelistas. Había tipos, de todos modos, incluso el decirlo es una comodidad del cronista. Había tipos como el capitán Roberts, un hombre galante, cuya devoción y respeto a las damas fueron proverbiales. Cuando alguna vez secuestraban o saqueaban una nave y se afanaban 4 o 5 minas, a Robert le encantaba favorecerla. Tenía la particularidad de conducirlas a su país de origen más rápido que el barco que las llevaba. Y entonces entraba a los puertos de noche, acercaba a la muchacha hasta la costa con la ayuda de sus remeros y más tarde se despedía con fuertes disparos de cañón. Bueno, pero ese pirata es un caballero realmente. Hay novios que te dejan en la parada del 60. Y este tío y te llevaba... Y ni un cohete tiran. Claro, claro, ni un cohete tira. Ni un cohete. Se van caminando, no, nos tiramos unos cuantos cañonazos y se... Otros, como el capitán Daniel, raptaban sacerdotes para santificar los barcos. Parece que Daniel una vez, porque él era muy malo y muy pirata, pero muy piadoso, y una vez observó una actitud irreverente de uno de sus hombres en misa y lo mató de un pistoletazo. Supongo yo que para agradar al cielo. Había algunos, como el capitán Mason, que llegaron a crear un estado pirata en el que los postulados de libertad, igualdad y fraternidad se hicieron efectivos medio siglo antes de la Revolución Francesa. Los castigos que se propinaban dentro del grupo eran terribles. A los delatores, aquellos que desertaban y denunciaban a sus antiguos compañeros, pues se los perseguía implacablemente, descuidando cualquier otra empresa. Al que lo agarraban, lo abandonaban en una isla desierta con una botella de agua, un arma y pólvora para 2 tiros. Bueno. Si no había una isla a mano, se les cortaba la nariz y las orejas directamente. Como es obvio, la presencia de mujeres en un barco pirata era un factor de considerable perturbación. Como sabe cualquiera que haya visto una de esas películas, a lo mejor con los escotes que andaban las mujeres de la película, ahí entre medio de los piratas que hacían 2 años que no se bajaban del barco, por no decir otra cosa, y estaban ahí los tipos todos reunidos y las minas, venían ahí Patricia Medina, Virginia Mayo, exhibiendo la pechuga. Claro, ahí todos con los vestidos y así, y saliendo a mirar el viento, y ahí entraba, claro, los piratas de las películas no eran como los de la realidad, se parecían más bien a Errol Flynn, y a veces eran Errol Flynn. Bueno, pero estamos hablando de piratas de verdad. Algunas leyes, vamos a hablar de algunas leyes que se imponían que tenían vigencia cuando había alguna mujer en el barco. Por ejemplo, estas leyes variaban de capitán a capitán. El artículo 9 de las reglas del pirata Morgan decía: todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciere proposiciones deshonestas, sin ella consentírselo, será condenado a muerte.
Hay, sin embargo, un detalle en la exposición de este artículo que puede dar lugar a complicaciones leguleyas. Lo leo de nuevo. Todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciere proposiciones deshonestas sin ella consentírselo, será condenado a muerte. Ese sin ella consentírselo, ¿a qué se refiere? Aparentemente, al hacer proposiciones. Pero es muy difícil que alguien te consienta a hacer una proposición. Más bien el consentimiento en estas situaciones está ligado a la aceptación de la propuesta. Si usted le dice, vamos a revolcarnos allá atrás del palo mayor, el consentimiento que está en juego es el de revolcarse en las vecindades del mencionado mástil, no el de hacer la proposición. Usted no le dice, ¿me da autorización para proponerle revolcarnos junto al palo mayor? Y la mina le dice, sí, lo autorizo. Entonces el tipo se lo propone. Y la mina dice que de ningún modo. Bueno, creo que no serían tan meticulosos. Y que además habría pocos abogados allí a bordo, ¿no? Hay otro capitán, el capitán Snellgrave, otro famoso de la piratería, tenía como una regla primordial para evitar tumultos la siguiente disposición. Toda dama, no doncella, que apareciere en esta embarcación, se entregará a los designios del capitán. Estaba bien clarita esa. Ahí no hay abogado que valga. No había duda. Por decreto la sacó. Sin embargo, el más terrible problema de los piratas era el alcohol. Ahí andaban la caña de Jamaica, el ron, la ginebra de Holanda, la cerveza irlandesa. Más de un amotinamiento tuvo por causa el agotamiento de los toneles de cerveza y otras bebidas previstas para mitigar la sed durante las travesías. Los tipos se amotinaban porque se acababa el escabio. Escribió Barbanegra en 1718, ¿conocen ustedes a Barbanegra? Aquel que para hacer su aspecto aún más horripilante, para causar terror a quienes lo veían, pues se ponía, se hacía rulitos en la barba y al cabo de cada rulo ponía una mecha encendida, como una velita, y andaba con la barba ardiendo. Y estas pequeñas llamas las usaba para encender la mecha de los cañones. Esa era Barbanegra. Barbanegra escribió en su libro de viajes: el ron agotado, la tripulación está un poco sobria, una maldita confusión hay entre nosotros, todo el mundo habla tonterías. Se alarmaba Barbanegra porque se le había puesto un poco sobria la tripulación. Se cuenta que el capitán Swan, pirata que ejerció su oficio con brillantez a lo largo del siglo XVII, regresó tras una larga navegación sin haber hecho una presa durante todo el viaje, y es porque la curda de los hombres los había puesto en estado de incapacidad absoluta para tenerse en pie. O sea que tenían una mamúa tan grande los piratas que no pudieron completar un abordaje, un saqueo. Igual volvieron contentos. Un último detalle. La actividad de los piratas se había desenvuelto amparada, como ya hemos dicho, por una patente otorgada por un país determinado. Y después, se quedaron sin bandera. En cierto tiempo aún, cuando no tuvieron patente, los piratas usaban la bandera o del país que los protegía oficialmente o de aquel país al cual creyeran pertenecer. Cuando se inició la piratería sin protección, volaban unos gallardetes en los que inscribían distintivos particulares de distinta índole. O sea, cada cual ponía la bandera que quería. Un día, el capitán del Pool de la Armada Real Inglesa avistó en aguas de Santiago de Cuba un barco comandado por el pirata francés Emmanuel Wynne. Y cuando Wynne vio que lo perseguían,
izó una bandera negra sobre la que se recortaba una calavera con 2 tibias cruzadas y un reloj de arena. Después de intercambiar algunos tiros, el oficial que mandaba el pool, a su llegada a puerto, hizo un reporte en el que quedó constancia por primera vez de la existencia de una bandera pirata. Y a partir de entonces los nuevos filibusteros se hicieron cargo de aquel estandarte que, bueno, durante mucho tiempo helaba la sangre de los viajeros y tripulantes. Esa famosa bandera de las películas fue usada por primera vez por Emmanuel Wing, un pirata francés. Esa es la bandera el origen de la bandera de los piratas. La actividad pirata dio origen a algún idioma, una mezcla de inglés, francés y holandés y de castellano. Permitía a los piratas entenderse sin importar el país de donde provinieran, y esto dio origen al papiamento que se habla hoy en día. Y el nombre filibustero viene del vocablo inglés freeboots, como se llamaba a los corsarios. Y esta palabra mezclada con un poco de ron de las Antillas, dice Arciniegas, llegó a trastocarse en filibustero. Este no es un invento etimológico de aquellos... Algún día vamos a disfrutar con las etimologías fantásticas, ¿no? que sirven para todo. Y bucanero proviene de bucana, que es un método con el que ahumaban la carne que secaban al sol, preparaban a la bucana casi todo lo que conseguían para alimentarse. Muchas veces andaban en tierra los piratas, se entretenían, pero esto ya lo hemos contado otra vez, en cazar chanchos. Cazaban chanchos, había islas donde había muchos chanchos. Los cazaban y los cocinaban a la bucana, y de ahí viene la palabra bucanero. ¿A quién dedicar este nuevo catálogo acerca de la vida de los piratas? Pues a mí me está gustando el Capitán Roberts, aquel que acompañaba a las minas hasta la puerta de la casa. Sí, y le tiraba unos cañonazos. Y que cuando se iba, aprovechaba y se tiraba unos cuantos cañonazos. Y bueno, y el otro, el que a Morgan, que era, no me simpatiza Morgan a mí, pero bueno, todo hombre que al encontrarse con una mujer honrada le hiciera proposiciones, ese artículo me gusta. Y también me gusta que toda dama no doncella que apareciera en esta embarcación se entregará a los designios del capitán. Eso también está bien, Snellgrave se llamaba ese. Está bien, pero no doncella. Tenía un cierto respeto. No doncella, pero fíjese esto que marca algo, detalle. esto marca algo. Qué detalle, pero supongo que él presumiría las doncelleces a su gusto. Sí. Una mira medio fulera, decía, me está gustando para doncella. Me está gustando para doncella, decía. Y diría, me imagino yo los argumentos de Snellgrave. Sí. Resulta que conociendo este artículo, todas se fingen doncellas, señorita. Así no vamos a ninguna parte, y en cualquier caso, después de esta noche, usted estará en situación de cumplir con el artículo precisado. Porque aquí en esta nave, dice Snellgrave, uno entra doncella y sale pirata. Bueno. Sí sale. A todos estos piratas y a todos los fabricantes de bebidas alcohólicas de aquellos tiempos, de ron, de caña de Jamaica, que bueno, se encargaban de la provisión de las naves. Sí, que mantenían tranquilos a los borrachines de ahí, ¿no? Tranquilos a los borrachos. Y a los pobres tipos que no tomaban, que no tenían el hábito, que creo que la pasarían bastante mal. A no ser que hubiera, y creo que sí, definitivamente creo que sí, creo que había alguna ley que imponía la obligación de escabiar. Aquí si toma uno, tomamos todos. Y entonces, para el legislador, para el que inventó esa ley, el tango con el cual ilustraremos este relato. Tomo y obligo, canta Carlos Gardel, dedicado
a los piratas en general y a los mamaos en particular. Adelante. Hoy hablaremos sobre dos mujeres piratas, que parece más bien el tema central de una película pornográfica. Dos mujeres piratas que aprovechan para mostrar el pelleto en cada abordaje. Pero no. Esta es una charla histórica muy divertida realmente. Se llamaban estas chicas Mary Read y Anne Bonny. Vamos a ver. Ustedes saben que en general, entre tantas actividades que están reservadas al hombre, la piratería es una de ellas, ¿no? E incluso para enrolarse en un barco pirata, no ya para capitanearlo, era necesario ser hombre. No, jamás admitían a mujeres. Y este episodio, que tiene lugar a finales del siglo XVIII, se refiere a dos muchachas que fueron piratas. Ambas mujeres adoptaron apariencia de hombre. Es decir, ya no solo eran piratas, sino que también estaban disfrazadas continuamente de hombre. Y ocultaron su verdadero sexo para entrometerse en estas epopeyas de los filibusteros, ¿no? Hemos hablado alguna vez en este programa de mujeres que tuvieron que hacer lo mismo en distintas circunstancias. Catalina de Erauso, la monja alférez, que se fingió hombre durante años, participó en innumerables batallas, o María, la bailadora, que embarcada y disfrazada de hombre en una galera, luchó en Lepanto y mató a más de uno. Lo increíble de este caso de María la bailadora es que ella se disfrazó de hombre y se metió en una galera para seguir a su novio. Esas son novias realmente, ¿eh? Yo nunca he tenido una novia que se disfrazara de hombre y se metiera en una galera para seguirme. O quizás sí. Bien. Ahora, que haya luchado en Lepanto ciertamente no he tenido, aunque algunas andaban cerca, le diré. También está el caso de la papisa Juana, que por cierto es un caso del que conviene dudar. Bien. Pero la historia de estas dos mujeres inglesas, Anne Bonny y Mary Read, apareció por primera vez en un libro del Dr. Johnson, titulado, miren qué lindo título, el Dr. Johnson tenía libros interesantísimos. El título es Historia General de los Robos y Crímenes de los más notorios piratas y también de su política, disciplina y gobierno desde su origen y establecimiento en la isla de Providencia en 1717. O El Pirata. Bueno, y vamos a empezar por Anne Bonny. Anne era hija de un abogado de Cork, emigrado a Carolina. Desde chica reveló un carácter más bien pendenciero, como conviene a los efectos de esta historia. Ya se sabe que cuando uno está contando historias, conviene que el protagonista haya empezado a dar muestras de su condición bien temprano. Así es deseable que los héroes maten serpientes en su cuna, que los poetas empiecen a llorar rimando y cosas por el estilo. Pues bien, un día esta chica, Anne Bonny, apuñaló a su maestra porque no le había permitido comer una fruta durante el almuerzo escolar. Ve ahí a dónde conduce la educación represiva. En la adolescencia, confirmó, según el Dr. Johnson, un temperamento muy violento. Parece que se mezclaba con los peores personajes del barrio, se involucraba en todo tipo de peleas. Un buen día empezó incluso a visitar las tabernas del puerto y al poco tiempo se enamoró de un marinero de oficio cuya verdadera profesión era la de pirata. Es decir, Anne Bonny se enamoró de un pirata hecho y derecho. Decidida a no separarse de su hombre, adoptó vestimenta masculina y se enroló en el mismo barco en donde laburaba el niato que andaba con ella. Es decir, se puso de novia con un pirata y como el pirata tardaba mucho en volver y ella no quería soportar su ausencia, pues se disfrazó de hombre y se metió a pirata. Como era de contextura fornida, Anne Bonny, y de voz abaritonada,
por decirlo así. Mi amigo Jorge Luz le hubiera dicho de otra manera, que no puedo repetirles a ustedes. Pero bueno, tenía voz abaritonada. Quiero decir, el engaño pasó inadvertido, nadie se dio cuenta. Y como los piratas tenían que mostrar valor, la chica ciertamente no desentonó así porque era muy valerosa y le gustaba mucho la pelea. Y el idilio con este pirata, cuyo nombre no ha pasado a la historia, duró hasta que terminó, como todos estos idilios. Pero la mina conoció a otro, llamado Jack Rackham, también llamado Calico Jack. Pero se llama Jack Rackham. Era un hombre muy mujeriego, y que era capitán, además, de una nave pirata famosa por sus robos en las costas americanas. No iba a ser famosa por repartir leche entre los escolares. Pues bien, este nuevo amor de Anne Bonny y Jack Rackham, pese al aspecto de caballero que presentaba esta chica, tuvo buenos resultados. Leo las crónicas de aquel romance. El encuentro tuvo tan prontas consecuencias que Anne hubo de ser desembarcada en estado de buena esperanza, que la hacía inútil para las tareas marineras. Es decir, que el niato la dejó embarazada, ¿no? Y entonces este pirata se quedó momentáneamente sin compañera, mientras Anne Bonny esperaba en tierra. Muy bien. Ahí la dejamos por ahora, a esta chica Anne, embarazada, con su novio en alta mar, y ella esperando ahí. Ahora vamos a pasar a la otra mina, a Mary Read. Mary había nacido en Londres en los últimos años del siglo XVII. Su madre estaba casada con un marino de servicio de la Compañía de las Indias Orientales. Y como este niato viajaba mucho, parece que Mary fue el producto de un desliz materno con un niato que no era su marido. El marido, al enterarse del desliz, los dejó a todos en la calle, y entonces, para lograr algún sustento, Mary comenzó a vestirse de muchacho. Por supuesto, así era más fácil conseguir trabajo. Pero parece que se acostumbró demasiado a estas ropas de hombre. Así se transformó en una muchacha tan temperamental que se anotó incluso como voluntario en el ejército y marchó a Flandes a luchar contra los franceses. En fin, digamos que Mary pasaba fácilmente por un niato. Un día, con cédula de caballero, se embarcó en una fragata holandesa con rumbo a las Indias Occidentales. Pero allá por la altura de Bermudas, la nave fue asaltada, saqueada e incendiada por el pirata inglés Bain, que junto a Howard gozaba de la tolerancia del gobernador de las Bermudas. Pues la mina, que como digo era pasajera del barco saqueado, se entusiasmó con el accionar de aquellos piratas y se unió a ellos, se hizo pirata. Al poco tiempo el capitán Bain decidió someterse a la amnistía promulgada por el gobierno inglés en 1717, de la cual hemos hablado. El gobierno inglés, después de prohijar la acción de los piratas durante siglos, notó que los piratas se le volvían en contra, es decir, que asaltaban a los propios barcos ingleses. Entonces, fue cuando se prohibió la piratería y se dictó una especie de amnistía, de modo tal que el pirata que renunciara antes de una determinada fecha iba a ser perdonado. Pues muy bien, este capitán Bain se sometió a esa amnistía y se retiró de la piratería. Toda la tripulación fue licenciada y muchos, entre ellos Mary Read, accedieron a formar parte de un buque llamado Griffin, que estaba destinado a la caza de piratas renuentes a la amnistía. ¿Entendés? Los piratas aceptaron formar parte de la tripulación de un barco destinado a cazar a los piratas que no habían querido someterse a la amnistía. Pero este barco, el Griffin, salió y cuando llegó a alta mar, todos los tripulantes se amotinaron y se hicieron pirata otra vez. Era inevitable. Pues bueno, entre los reclutados se encontraba, como ya sabemos, Mary Read, pero también nada menos que aquel Calico Jack,
el antiguo amante de Anne Bonny y el padre de su hijo. Estaba junto a esos piratas que parecían arrepentidos y después se hicieron piratas. Otra vez. Eran relapsos. Pues bien, como este muchacho, Jack, tenía mucha experiencia y dotes de mando, cuando la nave esta, Griffin, adscribió de nuevo a la causa pirata, todos lo eligieron a él como el nuevo capitán pirata. Y parece que era un hombre atractivo, de modo tal que Mary se enamoró de él. Y le demostró con entusiasmo su condición de mujer. Todo lo hacían en el mayor secreto, y así se convirtió en la querida del capitán, sin abandonar su indumentaria de hombre. Cada tanto, haciéndose la otaria o el otario, se iba, qué sé yo, ahí a algún rincón o a la cámara del capitán y le demostraba su estimación. Ahora, muy bien, los tripulantes del buque Griffin empezaron a asaltar barcos, aún sin abandonar su denominación de Griffin, para mejor engañar a las presas, ¿no? Andaban por ahí por las costas americanas, y un día en una recalada subió un marinero que, según todos los indicios, ya era conocido del capitán Jack Rackham. Por supuesto se trataba nada menos que de Anne Bonny, otra vez disfrazada de tipo. La mina, después de desembarcar y después de dar a luz, estaba decidida a reanudar su concubinato con el pirata. Pero resulta ser que el pirata ahora andaba con otro pasajero, Sí. con otra mina también disfrazada de hombre. Mirá que yo he visto líos, pero como ninguno. Ahora bien, Anne, siempre disfrazada de hombre, observó con desesperación cómo Calico Jack no podía disimular sus miradas a un fiero tripulante, con quien además compartía algunos besos. Se decepcionó tremendamente al suponer que Rackham había invertido sus preferencias sexuales. Y entonces, decidida a aclarar su situación, redondamente interpeló a este fiero marino, y el marino al final terminó por confesar que en realidad se llamaba Mary Read. Bueno, al mismo tiempo, Anne también confesó su situación a Mary. La escena, dice el Dr. Johnson, era más propia de la pluma de Boccaccio que de la de Defoe, que es el autor de Robinson Crusoe. A los pocos minutos, imagínense el resto de los filibusteros, pudieron ver como dos muchachos, devorados por los celos, se peleaban por los favores del capitán Rackham a los arañazos. ¡Qué maravilla!, ¿no? Y el capitán, que como se ha dicho era un hombre muy galante, contó a todos lo que sucedía, les aclaró: mire muchachos, discúlpenme, pero estos dos tipos que se están peleando son en realidad dos minas que andan conmigo. Y bueno, reveló este secreto a la tripulación y se dedicó a atender alternativamente, al menos por el momento, a sus dos amados. Y el buque Griffin cayó en la más completa indisciplina, y no faltaron los que se dedicaron a acosar a las mujeres, deseosos de romper aquel triángulo en beneficio propio. A partir de entonces, la carrera de Calico Jack no fue muy lucida. Los brotes de insubordinación fueron cada vez más numerosos. Y bueno, hasta el final, un bajel cazapirata jamaiquino los agarró a cañonazos y los obligó a rendirse. Tanto Mary como Anne pelearon hasta que no quedó otra alternativa que rendirse. Toda la tripulación fue sometida a proceso, y en aquel proceso las muchachas confesaron su verdadera personalidad. Dijeron: nosotros no somos señores piratas, sino señoras piratas. Bueno, era la primera vez que dos mujeres eran juzgadas por piratería. Pero el castigo, en este caso, no hizo distinción. Fueron a parar a la horca. Anne Bonny y Mary Read decidieron no decidieron nada. Fueron colgadas. Tenían 29 años Anne, 32 años Mary. Y terminaron en la horca. Me parece una historia maravillosa. Maravillosa, digna de ser filmada y no creída. Es cierto. Estos guionistas de Hollywood se las inventan todas, dice uno, mientras se va en medio de la película.
Pero su carácter cinematográfico es innegable. Primero para el género pornográfico o semi-pornográfico, y segundo para el género de la comedia actual, es decir, más o menos el mismo. Ahora, lo que a uno le resulta increíble es la posibilidad de que una mujer mantenga el engaño, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso es porque todos creemos que tenemos una innata capacidad para reconocer el sexo de las personas que se nos cruzan, y así. Ese es uno de los peores autoengaños. El creer que es uno capaz de detectar lo que nadie detecta. A saber, olfato para reconocer las traiciones, los canallas y los travestidos. En uno u otro sentido. Bien. ¿A quién podemos dedicar esto? A las dos chicas, que realmente tuvieron como elemento distintivo de sus personalidades el amor. Sí. Estaban las dos enamoradas, y qué curioso, de un solo tipo, ¿no? Ya que existan dos mujeres piratas es raro, que las dos mujeres piratas estén vestidas de hombres también es raro, que las dos se enamoren también es raro, pero que sean del mismo tipo. Sí, sí. El hecho de que al mismo tiempo se las crucen en lugares tan distintos. Sí, pero yo creo que el verdadero dedicando de esta reflexión es Jack Rackham, porque algún mérito habrá tenido para seducir así a estas dos damas, y según deja entrever el Dr. Johnson, parece que ya se había levantado unas cuantas más, aunque sin llegar a que las minas trabajasen de piratas con él. Después también hay que hacer un homenaje a todos aquellos que se levantan a minas que trabajan con ellos. Esto sucede a veces en foros un poco más convenientes. Sí. Oficinistas, empleados del correo, actores de teatro, etcétera. Pero piratas ya es difícil, ¿no? Es difícil, ¿no? Pienso también, Alejandro, en el hijo de Anne, ¿no? Pobrecito, ser hijo de dos piratas. Claro, claro. Y dos señores. Por ¿no? eso, de dos señores. Claro, bien, Dos la señores foto. piratas. Claro. Tanto, qué curioso, ¿no? Pobre chico, no da Johnson noticia de lo que habrá sido de esos chicos, porque además de ese chico no le habrá ido muy bien. Sí. Pero a usted le gustan esos costados laterales y poco interesantes de los relatos. Sí, sí, sí. El relato ya cerrado perfectamente y usted viene a preguntar por el pibe, qué sé yo. Claro. Podría ser un paciente potencial para Rolón, el pibe. Sí, ¿Qué le podría parece? ser. Podría Por ser. eso le interesa. Bueno, ¿y con qué lo vamos a ilustrar? Ciertamente tangos de mujeres disfrazadas de hombre que se han hecho piratas, no hay. También me gustaría dedicarlo a un personaje del mercader de Venecia, que es Porcia, que en determinado momento se disfraza de hombre. Es una dama que se disfraza de hombre. Pero Borges hace la siguiente y astuta observación. En el teatro isabelino, en la época de Shakespeare, los papeles de mujer los hacían hombres. De manera que el papel de Porcia lo hacía un hombre. Quiere decir que en algún momento Porcia era un hombre que hacía el papel de mujer disfrazada de hombre. Qué bárbaro, ¿no? Es muy difícil. Imagínese usted, Rolón, haciendo Sí. el papel de una mujer que se disfraza de hombre. Me costaría mucho. Le costaría mucho, ya lo creo. Bueno, ¿con qué música vamos a ilustrar esta historia? Ya les he dicho que hay pocos tangos de mujeres piratas, hay pocos tangos también de capitanes piratas que tienen como amantes a dos mujeres, y en general la piratería no es uno de los temas predilectos de los autores del tango. Pero este tango, este bello tango que va a cantar Alberto Gómez, tiene como título una frase que debe haber sido el pensamiento central de Mary y de Anne mientras estaban ahí disfrazadas de hombre, temiendo que alguien se enterara. Que nadie se entere se llama este tango, que creo que es de José Cané, y que canta para todos ustedes, y especialmente para los piratas, que en Mar del Plata los hay muchos, Alberto Gómez. Adelante. La venganza será terrible. En su espacio de radiocine presenta
El pirata Vlad. La Habana, 1694. El Caribe está hirviendo. Unas naves veloces que no responden a ninguna autoridad recorren las aguas dejando estelas de sangre. Llevan bandera negra con una calavera que es amenaza y símbolo. Son los barcos de los piratas. Gente que no conoce el miedo ni la piedad. Personajes sanguinarios para quienes la vida humana no vale una moneda. Entremos ahora a la inmunda posada del Chancho Rengo. Un tugurio infecto, frecuentado por borrachos, asesinos y prostitutas. Un malvado bucanero, el capitán Vlad, junto a su ayudante Tisoler el Moro, están reclutando hombres para hacerse a la mar. ¡Vamos, amigos! ¿Quién quiere embarcarse en el buque del capitán Vlad? Iremos a buscar oro, riquezas, sangre. Zarparemos al amanecer. Los que quieran venir conmigo, que den un paso al frente. Calma, calma, ratas del mar. En mi barco, el Mala Fortuna. Hay lugar para todos. Jefe, por suerte aquí nadie conoce la mala fama de nuestra nave. Cállate, idiota. ¿Quién podría creer en esas supersticiones? Yo, jefe. Nuestro barco trae desgracia. Eres un mentecato, Tisoler. Nos ha ido bastante bien. ¿Sí, ¿Qué me dice del último galeón que asaltamos? Pues, ¿nos quedamos con todo el cargamento? Sí, claro, solo que llevaba estiércol para volar las tierras de Jamaica. 90 toneladas de bosta. Pues a ti te tocó tu parte. Sí, bueno, ¿y qué me dice de lo que ocurrió en Tortuga? Los hombres de Barbarroja echaron purgante en los barriles de agua. Fue espantoso. No querían recibirnos en ningún puerto. Sí, y además nos hicimos fama de cobardes. Ahora todo cambiará. Iré en busca de Barbarroja y me vengaré. Oh, no, capitán, dejemos en paz a Barbarroja. Olvidemos el asunto de los purgantes. No es solo eso, Tisoler. ¿Olvidas que nos robó un cofre lleno de doblones españoles? Seguro que ya los ha enterrado. ¿Y las joyas inglesas? Seguro que ya las ha enterrado. Sí, ¿y mi madre? Barbarroja raptó a mi madre. Sí, seguro que ya. ¿Seguro qué? Sí, digo seguro que ya la... Bueno, olvídelo, jefe. Yo era un niño y mi madre me cantaba. Duerme de una vez, que si no te duermes te estrangularé. Un día mi madre desapareció. Después, supe que se la habían llevado los piratas de Barbarroja. Oh, es espantoso. Ya sabemos qué le hacen los hombres de Barbarroja a las mujeres, jefe. ¿Qué les hacen? Las obligan a cocinar para ellos, a lavarles la ropa, a cuidar a sus niños. Las hacen llevar su apellido. Les impiden ir con otros hombres. ¡Oh, qué crueldad infinita! Sí. Esos hombres no tienen límites. Pero juro que me vengaré. Pensar que yo trato a las mujeres con tanta consideración. ¿No es verdad, Esmeralda? ¡Maldita perra! ¡A ti te estoy hablando! Ven aquí para que todos vean cómo trato a las mujeres. Y tú también, Florida. Sí, aquí estoy. Y yo también. Vamos, insúltame, pégame. Así, por favor. Toma. Oh, también a mí. No me prives de tus latigazos. Tomen, malditas. Aprendan lo que es el amor. Oh, Vlad, pégame a mí sola. Estoy harta de las otras. Ay, vamos, Vlad. No hagas caso de los celos de esta perra aburrida. Las dos me gustan. ¿Por qué debería renunciar a una? Mi amor, yo soy la calma. Yo soy más bien la tempestad. Mi boca mansa los tifones, la mía
posible la traición y es igual en verdad si es con Pedro o con Juan. Cada vez y los besos de un placer ya no vuelven jamás. Basta ya de discusiones. Disfrutemos de nuestra maldad. Capitán, usted sí que sabe hacer felices a las mujeres, ¿eh? Claro que sí. Bien, a divertirse, que dentro de un rato nos haremos a la mar. ¿Qué le parece si matamos a algún pobre infeliz, jefe? Sí, liquida ese viejo que está pidiendo limosna. Es de buena suerte liquidar un viejo antes de zarpar. ¡Oh, no, Capitán Blab! ¡Por favor! Deja de quejarte y muere. A estos viejos no deberían dejarlos entrar en la taberna. Y ahora, a beber. Esmeralda, sírveme un poco de ese ron de Barbados que tanto me gusta. Oh, no, jefe. El ron de Barbados no. Ya sabe usted lo que le sucede a quien lo toma. ¿Qué es lo que sucede? ¿No es un ron como cualquiera? Claro que no. Esta bebida es peligrosa. La mayoría de las botellas contiene el ron de la mentira. Cuando un malvado bebe ese licor, se cree bueno, aunque sigue siendo un miserable. ¿Comprendes? Esa es la peor clase de malvados. Bueno, basta, sírveme. No, por favor, no lo haga, jefe. Pero todas las botellas contienen ese ron. Hay una que no, solo una. Es la botella del ron de la verdad. Si alguien la bebiera, se convertiría en el más poderoso navegante de la tierra. El más poderoso y el más noble. Los hombres de esta región viven esperando que alguien destape la botella mágica. ¿Y cómo sabremos si es que eso sucede? Se dice que al beber, el elegido verá una estrella de increíble resplandor. Bien, dame esa botella. ¡Salud! ¡Salud, turros de Valvanera! ¡Salud! El alcohol me pone tan especial. Hermanos míos. Oh, no, otra vez yo se lo advertí, jefe. Calla, querido Tisoler, amigo de mi alma. Deja que les explique algo a estos camaradas. Escuchadme bien. Debéis combatir por la libertad de los pueblos ojuzgados. Honrad a vuestras mujeres, fundad escuelas, alfabetizad, vacunad, organizad bibliotecas públicas. Usemos el producto de nuestros robos y asesinatos para hacer recitales gratuitos. Oh, como verás, Esmeralda, es una botella cualquiera. Por suerte, yo jamás bebo ron. Y ustedes, muchachas, Esmeralda, Florida, ángeles míos, haceos el Papa Nicolau y cuidaos de los giles, que entre el humo de los puchos os trabajan de chifé. ¡Ay, dura mucho el efecto! Oh, algunos toda la vida. Pero al Capitán Blab se le pasa en cuanto ve a alguien que miente más que él. Los productos Sprayet reducen la cintura en 40 minutos. El carnaval es divertido. Suma puntos y ganate un departamento. Oh, nadie podría mentir más que este hombre. Ay, Vlad, amor mío, bésame. Ay, si supieras cuánto te amo. Basta, Tisoler. No me hagas caso. Bien, ven estas pobres y dulces ancianas. Mátenlas después de violarlas. Así me gusta, jefe. Un pirata debe ser malo y estar orgulloso de su maldad. Sí, tienes razón. En fin, cantemos nuestro himno. Vamos a robar el Aimacal y descuartizar. Que siente la mar porque dentro de un rato vamos a zarpar. Y se la ve al
la copa y el mascarón. Nos preguntamos, Señor, ¿cuál será el palo mayor? Ay, vamos a robar, pelear y matar y descuartizar. Ay, vengan a cantar esta horrible canción de los perros del mar. ¿Qué? Ya basta de canciones. Después de todo, mañana a la mañana nos haremos a la mar. ¿O puedo matar a otro anciano antes de partir? No, Tisole. Oh, Dios. Ya me conoces. Cuando trabajo, trabajo. A la mañana siguiente, la mar estaba serena. A bordo del Mala Fortuna, el capitán Blad y Tisoler elegían la tripulación. A ver tú, ¿cómo te llamas? Silver, señor. ¿Cuántos años tienes? 18, señor. Demasiado joven, mátalo. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Yáñez, señor. ¿Yáñez? ¿Qué sabes hacer? Bueno, yo soy especialista en relaciones humanas y coordinación de grupos. ¿Qué hago, jefe? Mátalo. El siguiente, nombre. Edad. ¿Qué sabes hacer? Muy bien, aceptado. Esa es la clase de hombres que me gustan, Tisoler. No olvides que tenemos que enfrentar a Barbarroja, el más feroz de todos los piratas. Oh, hable más bajo, jefe. Si estos hombres supieran a dónde vamos, se echarían al agua como ratas. ¿Ha venido Florida? Aquí estoy, amor mío. Oh, Florida. Ese vestido no es adecuado para un viaje como este. Jefe, ese escote está por debajo de la línea de flotación. ¿Han subido muchos hombres, Vlad? ¿Por qué lo preguntas? ¿Acaso temes que abusen de ti? Ay, sí. Temo que abusen de mí, que me manoseen, que me arranquen el vestido, que me ultrajen. Oh, sí, temo mucho, no sabes cuánto temo. Eres una santa mujer, Florida, como lo era mi madre. ¡Ya es hora de zarpar! ¡Soltad amarras! ¡Izad las velas! ¡Levad los anclas! ¡Sujetad el timón! ¡Correos al interior! ¡Ver si viene algún vehículo de atrás! ¡Tirad la cadena! ¡Pedid plan con crema! Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Es el Mala Fortuna. Ya en alta mar, las almas de aquellos malvados se cargaron de melancolía. Viento calvo de mi voz, Cielos negros del dolor, nube gris que se transforma y como los recuerdos. bello ventarrón que sopla del infierno, turbia cerrazón de pena y de maldad. Vientos calvos de mi voz, cielos negros del dolor. Mar de la desolación, de la desolación, de la desolación. ¿Qué dices, imbécil? Oh, no lo sé, capitán. Usted mandó cortarle la lengua. Creo que ha visto un barco. Dame el catalejo. A ver. Está muy lejos todavía. Jefe, tiene el catalejos al revés. Tienes razón. Es un barco enorme. No podremos saquearlo. Mire, jefe, mire, jefe, están todos vestidos de gala. ¿De gala? ¿Y qué son esas chimeneas? ¿Es que tienen hornos? Es de hierro y se llama Titanio. No. Titanes. No. Titanic, sí, es Titanic. Qué extraño. Adiós, amigos, adiós. Tengan cuidado, hay témpanos más adelante. Témpanos, este barco no puede hundirse. ¿Qué dijo? Dijo que este barco no puede... ¡Yo se lo advertí, Sigamos adelante. Me pregunto, ¿dónde estará Barbarroja? ¿Y dónde estará mi pobre madre?
Mientras tanto, en la isla del Quitasueños, el feroz Barbarroja ejercía con crueldad inaudita su omnímodo poder. Ahora verán cómo ejerzo con crueldad inaudita mi omnímodo poder. Oh, terror de los mares, azote de los reyes, tiburón del Caribe, tifón de la mañana, perla del Atlántico, ruiseñor de las calles porteñas. ¿Qué quieres, perro? Tenemos aquí al hombre que esta mañana olvidó saludarte en el muelle. Oh, el capitán hoy no estaba en el muelle. No importa. Se me saludará aún en mi ausencia. Mátenlo. También hay un sujeto que se estuvo quejando. ¿Qué fue lo que dijo? Dijo, ay, me habían cortado la pierna. ¡Maldito afeminado! ¡Que le corten la otra! No, no lo hagan, por favor. Está bien, mátenlo. Tigre de los llanos, mariscal del área, pez volador. ¿Deseas algo más? ¿Han enterrado ya los tesoros de nuestro último saqueo? Ya casi no hay lugar donde hacerlo. Cada vez que vamos a enterrar un tesoro aparece otro. Esta isla ya nos queda chica. ¿Por qué no gastamos algo de dinero? Jamás tocamos un centavo de nuestra ganancia. ¿Gastar? La vida del pirata es corta. Los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. El ahorro es la base de la fortuna. ¿Te imaginas a un pirata jubilado arrastrando su pata de palo, viendo que le virlan lo que dignamente ganó en 40 años de saqueos, crímenes y extorsiones? Entierren todo. Mañana me lo agradecerán. ¿No teme que nadie le robe? ¿Quién podría atreverse? El capitán Blad tenía una respuesta para esa pregunta. El 25 de mayo de 1810. No es correcto. La pregunta es, ¿quién podría atreverse? ¡Yo me atrevo! ¡Correcto! Capitán. ¿Qué es eso? Escuche, creo que vino una tormenta. ¿Por qué lo dices? ¿Ve esas nubes con forma de delfín? Sí. ¿Ve cómo las aves vuelan hacia el este? Sí. ¿Ve cómo las ratas salen de la bodega? Sí. ¿Ve esa ola de 30 metros que está cubriendo el barco? Tienes razón. Es un tifón. ¿Dónde está Florida? ¿Qué me estás temblando? Sí, en la otra punta del barco, en el castillo de popa, Florida estaba temblando. Oh, Morgan, estoy temblando. Oh, si Florida estuviera aquí. Este es un espectáculo impresionante. Oh, Morgan, este es un espectáculo impresionante. Y Soler, fíjate si Florida está en el castillo de popa. Me fijaré. ¡Jefe! ¡Jefe, venga a ver cómo se mueve la maldita! Todas las naves se mueven con la tormenta, Tisoler. No me refiero a la nave, me refiero a Florida que está con Morgan. ¡Oh, Dios! Esto me da mucho miedo. ¿Te dan miedo, Florida y Morgan? No, las olas me dan miedo. Nunca las había visto tan grandes. Oh, sí, son olas muy grandes. No me refiero a las olas, capitán. Me refiero a Florida. Bueno, ya basta. ¿Qué está haciendo Florida con Morgan? Amor mío, estoy controlando el sextante. Sí, lo mismo me dijiste cuando te encontré con Drake y con Hawkins. Y Soler, que cuelguen a Morgan. Capitán, si va a colgar a cada hombre que le muestre el sextante a Florida, nos quedaremos sin tripulación en un día. Tienes razón. Temo por los cañones de la banda de babor. Iré a inspeccionar. ¡Capitán! ¡Capitán! ¿Qué quieres, maldito deslenguado? ¡Capitán! Por favor. ¿Dónde está, capitán? Oh, ¿para qué lo buscas? ¡Viene tu barco! Un barco. Miraré por el catalejo, a ver. ¿Qué es lo que está sucediendo? Viene un barco. No lo va a creer, jefe. Navega con la quilla hacia arriba. Quiero decir que navega cabeza abajo. ¿No habrás tomado el catalejo al revés? No, jefe. Es el Poseidón. Oh, sí. Oí hablar de ese barco. Pobre gente. Se les caen las cosas de los bolsillos y van a parar al fondo del mar. Mientras el mala fortuna navegaba en medio de la tormenta, el temible Barbarroja recibía alarmantes noticias de sus espías. ¡Capitán Barbarroja! El capitán Blad a bordo del Mala Fortuna se dirige hasta aquí con el fin de atacarnos. ¿El capitán Blad? ¿Es un hombre alto? Sí. ¿De unos 30 años? Sí. ¿Tiene un hermoso pelo que le cae sobre la frente? Sí. ¿Tiene una cicatriz en la barbilla? Sí. Pues no lo conozco.
¿Si le contamos su barco y lo aniquilemos? ¡No! ¡No! ¡Déjenlo llegar! Pero al Mala Fortuna le faltaba mucho para llegar a la isla del Quitasueños. Vlad y sus hombres se cruzaron con otras embarcaciones. Oiga, amigo, voy bien para Cólquide. ¿Cólquide? ¿Qué va a buscar allí? Un cordero con la piel de oro. ¡Algo de aquí, maldito borracho griego! Florida siguió con sus encuentros amorosos. Florida, ¿qué haces aquí con este hombre? Y tú, maldito traidor, ¿quién eres? ¿Qué estabas haciendo? ¿Y tú, Florida, tienes algo que decir? Una mañana de sol, el capitán Vlad oyó la voz del vigía. ¿Qué ha dicho? Ha dicho... ¡Viva la hija! Como me gustaría matar a ese hombre. Mire. Allá está la isla del Quitasueños. El cuartel general de Barbarroja. Bien, Tisoler. Da la orden correspondiente. Muy bien, jefe. ¡Piratas del Mala Fortuna! ¡Valientes del Caribe! ¡Azotes del trópico! ¡Huyamos! Nadie huirá mientras yo esté al mando. Ahora me vengaré de Barbarroja. Tendrá que devolverme mis tesoros, y eso no es todo. Le haremos a él lo mismo que él le hizo a mi madre. Los cañones de Barbarroja ya estaban preparados. Esperamos su orden para hacer fuego, señor. Que nadie dispare un cañonazo. Ese hombre debe llegar vivo hasta mí. ¿Pero por qué? Porque me da la gana. Los tripulantes del Mala Fortuna desembarcaron en la isla del Quitasueños. Empezó la batalla. Los bravos se batían con ferocidad. Sacá la mano a la pista, ¿viste? Ese, no te hagas el loco. No me toques, no. Y Soler era capaz de enfrentar a 3 hombres al mismo tiempo. Vlad podía luchar contra 6. Florida se encargaba de 30 o 40. Sus gritos de guerra se escuchaban a la distancia. Vengan. No pregunto cuántos son. Así, maldito enemigo. Así pasaron las horas, hasta que por fin Vlad y Barbarroja quedaron frente a frente. Ahora me devolverás mis tesoros, maldito pirata, rata sucia. No me hables así o te doy vuelta a la cara de un sopapo. ¿Dónde está mi madre? Contéstame, cobarde. ¿Tu madre? ¿Quieres saber dónde está tu madre? Pues bien, te mostraré algo. Mira lo que sucede cuando me saco esta barba postiza y me suelto el pelo. ¿Qué está haciendo ese hombre? ¡Madre! ¿Tu madre? Estúpido jovencito. ¿Qué pasa con mi madre? ¡Tu madre soy yo! ¿Cómo dices? Sí. Soy tu madre, tuve que fingir. Pero ya no vale la pena. Cuando tú eras muy niño me raptaron los piratas del verdadero Barbarroja. Una noche lo maté y me hice pasar por él durante todos estos años. Me hice muy mala, ¿sabes? En verdad, tú ya eras mala antes de irte, madre. Sí, en realidad me dejé raptar por los piratas para no tener que cuidarte. Nunca en tu vida me cantaste una canción, madre mía. Pues te cantaré ahora. Escucha, hijo mío. Tan solo pude darte ausencia y allá en el borde de tu abismo, sufriendo te dejé, sin culpa abandoné las trámites penosos del amor. Pecado de no haber nacido con la suerte de un alma buena. No tengo la intención de pedirte perdón. No hay sitio para dos en el dolor. Canciones que estropean el
del remordimiento. Yo soy la que te dice que estás solo, que no hay en la vida ni un solo tesoro. No tengo la intención de darte mi perdón, jamás, jamás, jamás. Madre, ahora me enseñarás a leer y escribir. ¿Para qué quieres leer y escribir? Todos estos tesoros que aquí están enterrados, mañana serán tuyos. ¿Mañana? ¿Mañana a qué hora, madre? Ah, cállate, pequeño cerdo, siempre serás un imbécil como tu padre. ¿Mi padre? ¿Quién es mi padre? Tu padre, hijo mío, es un hombre comprensivo, tierno, dulce, cariñoso, capaz de solucionar cualquier problema, un hombre que anda por la vida con una sonrisa. Tu padre... Ya sé, madre, mi padre es el doctor de la Rúa. No, hijo, no. Tu padre es Tisoler el Moro. ¡Tisoler! ¡Eres mi padre! Sí, hijo mío. En realidad odio ser pirata, pero me quedé a tu lado todos estos años para velar por ti. Pero, entonces tú no eres malo. Peor que eso, es estúpido. Bien, ahora somos una familia. ¿Y qué haremos? Y uniremos nuestras fuerzas, tus hombres y los míos serán invencibles. ¡Robaremos los barcos de todo el mundo! ¡Sí! ¡A beber, amigos! ¡A beber! ¡Llenen todas las copas! ¡Brindemos por los peores malvados de todos los tiempos! ¡Nosotros! ¡Salud! ¡Salud! Ay, vamos a robar, pelear y matar y descuartizar. Ay, que tiemble la mar, porque a nadie con vida vamos a dejar. ¡Ah, madre! ¡Qué delicioso ron que hacen aquí, eh! ¡Sírveme otra copa! Bebe todo lo que quieras, hijo, pero sabrás que ese ron no es de esta isla, ¿eh? No, ahí están las botellas, el ron de Barbados. ¿Ron de Barbados? ¡Oh, no! Ya es demasiado tarde. Vamos a civilizar, estabilizar y modernizar. Ay, vamos a cantar esta hermosa canción de los niños del mar. ¡Hermanos míos! Vamos a imponer la bondad, aunque sea patada. Tengo una idea, ya que somos tan poderosos, fundemos un país. ¿Un país? Sí, un país donde todos sean buenos como nosotros. Y donde nunca falte este exquisito ron. ¡Oh, Dios mío! Un país donde los malvados se creerán buenos. ¡Qué destino! Ay, vamos a fundar un nuevo país en donde afanar. Ay, un sitio ideal donde se feliciten por cada maldad. ¿Qué nombre pondremos a esta tierra divina? Donde el débil padece y el malvado domina. Elijan pues un nombre, mi paciencia termina. ¡Ya lo tengo! Atención, amigos. Atención. Veo en el horizonte una estrella de increíble fulgor. ¡Ay, el capitán ha visto una estrella! Ha probado el ron de la verdad. Es el elegido. Él nos salvará de tantas mentiras. ¿Quién sabe, Esmeralda? Muchas veces los que toman el ron de la mentira dicen que ven una estrella. No hay un solo resplandor En el cielo del dolor, donde juro que hacia lejos he visto una estrella. Si pudiera creer que brilla algún lucero.
de maldad. Ay, mentiras del licor. Ay, verdades del dolor. Ay, quien viera un resplandor, quien viera un resplandor, quien viera un resplandor. El capitán Blood se casó con Florida y Esmeralda. Barbarroja y Tisoler vivieron juntos. Con los tesoros desenterrados, juntaron un banco, levantaron ciudades y construyeron un gran país. Un país de piratas. El ron de Barbados no faltó nunca. Ese país tiene un nombre. ¿Qué dice ese maldito? No sé, jefe.